Olis, ahí se ve y se escucha bien, chicos. Hola, Sí, Oli. Sí. hola, sí. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver la última de renal, así que nada, vamos a meterle. Bueno, tenemos que ver cómo se regula la filtración y la... Acá pongan reabsorción, chicos, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo se regula la filtración y la reabsorción tubular. Bueno, es muy importante mantener un equilibrio entre, entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe. Bien. Y el cuerpo cuenta con varios mecanismos de control. Esperen que acepte alguien. Ok. Entonces hemos dicho que es muy importante mantener un equilibrio entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe en los túbulos renales. Y el cuerpo va a contar con varios mecanismos de control que van a ser los controles nerviosos, los controles hormonales y los controles locales que los vamos a ver ahora. Bueno, hay que ver un concepto básico de esto que es el equilibrio glomérulo-tubular. Es muy importante saber lo que es esto porque lo preguntan siempre en los exámenes, en los parciales, en todos lados. Esto es la capacidad intrínseca de los túbulos en aumentar su reabsorción cuando aumenta el filtrado glomerular. O es lo mismo que yo diga que haya una mayor carga tubular. Entonces, ¿qué te dice el equilibrio glomérulo-tubular? Que yo voy a aumentar mi reabsorción cuando aumente mi filtrado. Entonces, si yo tengo más filtrado glomerular, voy a tener más reabsorción tubular. Y esto me va a evitar a que yo tenga sobrecargas en los túbulos distales. Bien, esperen. Entonces, este equilibrio glomérulo-tubular me evita que yo tenga sobrecarga en los túbulos distales. Por ejemplo, yo puedo aumentar el filtrado de cargas de solutos, como por ejemplo la glucosa. ¿Cuánto yo había dicho que tenía que tener de glucemia para que yo llegue a un umbral renal? ¿Cuál era el umbral renal de la glucemia? 180 miligramos de decilitro. Muy bien. Si yo tengo mayor a 180 miligramos sobre decilitros, bueno, la glucosa normalmente se filtra y se reabsorbe al 100%, ¿se acuerdan de eso? Si yo tenía una glucemia normal en mi sangre, yo filtraba la glucosa y se reabsorbía al 100%. Yo no tenía que tener glucosa en la orina. Pero ¿qué pasa si ya me supera este umbral? Si me supera más de 180 miligramos sobre decilitro, ¿qué pasaba? Yo sí reabsorbía la glucosa, pero llegaba a un tope, ¿se acuerdan? Que era ¿cómo se llama ese tope? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Transporte máximo de reabsorción. Sí, se llama transporte máximo de reabsorción, cuando llega al tope. Yo te decía que aumentaba la glucosa, aumentaba la reabsorción, pero eso llegaba a un tope, ¿no? Cuando aumenta muchísimo, por más que yo aumente mi reabsorción, no se va a reabsorber todo, sino que ahora va a haber glucosa en la orina, bien, porque ya no se puede reabsorber todo. Entonces lo que te dice este equilibrio glomérulo tubular es que cuando yo aumento el filtrado, cuando yo aumento, por ejemplo, un soluto también, va a aumentar la reabsorción, pero bueno, esto llega a un tope, como hemos visto, con la glucosa, por ejemplo. Y bueno, este equilibrio lo que me evita es la sobrecarga en los segmentos más distales. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tenía glucosa en los segmentos distales? Por ejemplo, acá tenemos el túbulo contrario distal y acá tenemos el túbulo colector. Si yo tenía glucosa acá que no era normal, porque la glucosa tiene que resolver todo en el túbulo contrario proximal, entonces yo tengo glucosa acá, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Esto era solvente. ¿Qué hacía esta glucosa acá en el túbulo contrario distal? Arrastraba agua, creo. Muy bien, Que se arrastraba agua. absorba agua. Claro, o sea, no se resolvía agua, digamos. O sea, acá tenemos el Se túbulo contrario secreta. distal. Claro, se secretaría, es como que arrastra el agua, el solvente este, y me produce la poliuria. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. Bueno. ¿Y cómo es el mecanismo de todo esto? Es el cambio de las fuerzas físicas en el túbulo e intersticio renal. Miren, acá tenemos la fuerza física de los capilares peritubulares y del intersticio. O sea, sería esto, miren. Yo acá tengo los capilares peritubulares y acá tenemos el intersticio. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el túbulo contrario proximal. Entonces esto está dibujado acá. Esta es una imagen de Guyton, en la cual podemos ver la luz tubular, podemos ver las células tubulares, el intersticio y el capilar peritubular. Bueno, acá entre el capilar peritubular y el líquido intersticial tenemos fuerzas que me van a favorecer o se van a poner a la reabsorción. ¿La reabsorción de dónde hacia dónde iba?
Desde las células a la sangre. Claro. O sea, en realidad iba de la luz tubular hacia el capilar. Lo que pasaba primero, ¿se acuerdan? Era que, por ejemplo, un solvente, qué sé yo, pasaba de la luz tubular por la célula y de ahí hacia el intersticio. Y del intersticio pasa hacia el capilar. Entonces, esa es la reabsorción. Y entonces la reabsorción tiene una fuerza en este sentido, así. Este es el sentido de la reabsorción. Entonces, miren, yo acá tengo fuerzas del capilar peritubular y fuerzas del líquido intersticial. Acá tenemos en el capilar peritubular lo que se denomina PC. PC sería la presión hidrostática del capilar peritubular. La presión hidrostática me tiende a sacar líquido hacia el exterior. Bien, entonces la presión hidrostática del capilar peritubular, que es lo que se denomina PC, me tiende a sacar líquido hacia el exterior. Entonces, miren, esta es la fuerza de reabsorción. Esta fuerza, la de la presión hidrostática del capilar peritubular, ¿se opone o favorece la reabsorción? Se pone. Claro, se opone. Entonces se denomina fuerza de salida. Bien, las que se oponen se denominan fuerza de salida. Entonces, esta es una de las fuerzas de salida, que tiene un valor de 13 milímetros de mercurio. Después en el capilar peritubular también tenemos lo que se denomina Pi-C. Así lo pone Guyton. Que es lo mismo que yo diga, Pi-C es presión coloidosmótica del capilar peritubular. Y bueno, la presión coloidosmótica está dada más que nada por las proteínas. Las proteínas como que estaban acá y decían, no, yo voy a retener agua, voy a retener líquido. Entonces miren la fuerza que hace, para adentro, para retener. Hace una fuerza así, la presión coloidosmótica del capilar. Entonces, esta presión se opone o favorece la reabsorción. Favorece. Claro, favorece. Esta favorece. Entonces dice que es una fuerza de entrada, porque quiere que le entre agua, básicamente, o le entre algo. Y entonces favorece la reabsorción. Y después tenemos las fuerzas del líquido intersticial. Tenemos lo que se denomina PIF, o sea, así, que básicamente es la presión hidrostática del líquido intersticial. Y miren, la presión hidrostática de este líquido me tiende a entrar agua hacia acá, hacia el capilar. Entonces hace una fuerza así. ¿Se va a oponer o va a favorecer la reabsorción? Favorece. Muy Favorece. bien, favorece. Favorece. Es una fuerza de entrada, favorece la reabsorción. En cambio, lo que se denomina P, if, vendría a ser la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Esta presión coloidosmótica del líquido intersticial, dada por las proteínas que estaban acá, y tiende a que se retenga agua acá en el líquido intersticial. Ven, hace una fuerza así, de retención. Entonces, ¿esta presión favorece o se opone a la reabsorción? Se opone. Se opone. Muy bien, se opone. Entonces, una fuerza de salida. Bueno, miren, entonces yo para sacar la fuerza de reabsorción neta o la presión de reabsorción neta, tengo que restar las que favorecen la reabsorción menos las que se oponen a la reabsorción. ¿Cuál era la que favorecían la reabsorción, chicos? La coloidosmótica del capilar Muy bien, y la hidrostática del intersticio. muy bien. Entonces la coloidosmótica capilar vale 32 milímetros de mercurio, más la del intersticio, que es esta, que vale 6 milímetros de mercurio. Esto lo tengo que restar con las que se oponen. ¿Cuál es la que se oponían? La hidrostática del capilar y la coloidosmótica de la intersticio. Muy bien. Las que se oponen son estas. ¿Ven? Esta se opone y esta se opone. Entonces yo tengo que restar 13 milímetros de mercurio. Bueno, acá lo sumamos con esta. Más 15. Entonces, 32 más 6 me da 38 milímetros de mercurio. Menos 13 más 15 es 28. Entonces me queda una presión de reabsorción neta de 10 milímetros de mercurio. ¿Entienden esto o no? Sí. Buenísimo. Entonces, miren.
¿Cuáles son los determinantes de la reabsorción del capilar peritubular? Entonces hemos dicho que este era el capilar peritubular, ¿se acuerdan? Lo que salía, si era una nefrona cortical, este era el capilar peritubular y salía de la arteriola eferente. Bien. Entonces, miren, la presión hidrostática del capilar peritubular es un determinante de la reabsorción. Entonces, ¿quiénes la influyen a esta presión hidrostática del capilar? Está influenciada por la presión arterial y está influenciada por la resistencia de la arteriola aferente y eferente. Miren, si yo aumento mi presión arterial, si yo aumento la presión arterial, le dejo otro color, esperen. Entonces, aumento la presión arterial. Yo voy a aumentar el líquido, por así decirlo. Bien, entonces aumento la presión hidrostática del capilar. Entonces yo aumento mi presión arterial, estoy aumentando el líquido, por así decirlo. Estoy aumentando la presión hidrostática de ese capilar. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía un aumento acá de la presión hidrostática de este capilar? Que iba así, ¿se acuerdan? La presión hidrostática iba así. ¿Qué pasa con mi reabsorción? Aumenta. ¿Cómo iba la fuerza de la reabsorción? Disminuye, porque se puede por el líquido. Claro, o sea, mira, la reabsorción de onda hacia dónde iba. De la luz tubular hacia El los capilares. intersticio a Claro. los capilares. O sea, la reabsorción va de acá, de la luz tubular pasa al intersticio y del intersticio pasa al capilar, hacia la reabsorción. Entonces, de la luz al intersticio y del intersticio al capilar. Entonces, la reabsorción normalmente, voy a dibujar otro color, tiene una fuerza así. Esa es la fuerza de reabsorción. ¿Entienden eso, verdad? Ahí. Sí. Sí. Sí, Buenísimo. Entonces, mira, si yo acá tengo, te digo que aumenta la presión arterial, es como que aumenta la presión, entonces yo voy a aumentar la presión hidrostática a mi capilar. Entonces yo aumento la presión, acá aumento la presión hidrostática de este capilar. Y la presión hidrostática de este capilar, ¿qué me tendría que hacer? Me tendría que sacar agua del capilar, me lo tenía que sacar el agua. Entonces va a ser una fuerza así, la presión hidrostática. Entonces si yo aumento mi presión hidrostática del capilar, aumento la fuerza esta. ¿Qué va a pasar con la reabsorción? ¿Esta presión hidrostática capilar se oponía o favorecía la reabsorción? favorece. Se, Se opone a la reabsorción. se opone. Claro, o sea, mira, o sea, la reabsorción tiene una fuerza así. ¿Ven? O sea, para acá. Esta es la reabsorción. Y la presión hidrostática del capilar tiene una fuerza así. Se está oponiendo. Entonces, no favorece, o sea, se opone a la reabsorción. Si yo aumento mi presión, entonces, aumento la presión hidrostática de este capilar. Por lo tanto, yo disminuyo la reabsorción. ¿Por qué? Porque tengo más fuerza que se opone. ¿Entienden eso? Ahora sí. Sí, sí se entiende. Buenísimo. Okis, okis. Entonces, eso con respecto. Entonces, me aumenta la presión, aumenta mi presión hidrostática, entonces aumento la fuerza de oposición a la reabsorción. O sea, disminuyo la reabsorción, básicamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo aumento la resistencia de las arteriolas? Miren, entonces vamos a dibujarlo de vuelta. Si yo aumento la resistencia de mis arteriolas, por ejemplo acá, disminuyo el flujo de los capilares. Bien, entonces yo aumento la resistencia de esta arteriola diferente, por ejemplo, y voy a disminuir el flujo, o sea, disminuyo mi presión hidrostática capilar. Si yo tengo una presión hidrostática capilar disminuida, ¿cómo va a ser la reabsorción acá? Mayor. Claro, Lo mayor. favorece. La favorece, ¿por qué? Porque acá yo tengo menos fuerza de oposición, ¿ven? Disminuye mi fuerza de oposición. Entonces la reabsorción aumenta. ¿Entienden eso, chicos, o no? Sí. Sí. Ok. Buenísimo. Entonces acuérdense que cuando aumenta la presión, disminuye la reabsorción. Por esto que hemos nombrado. Entonces vamos a ver otra cosa. La presión coliosmótica del capilar peritubular. ¿Por qué está dada más que nada esto? ¿Se acuerdan? Que yo les decía, ¿por qué está dada más que nada la presión coliosmótica? Por las proteínas. Muy bien, por las proteínas. Que hacían que se retenga agua, ¿se acuerdan? Que no quería que salga agua. Entonces, miren, esta presión coliosmótica depende
de la presión coloidosmótica del plasma en general y de la fracción de filtración, como vamos a ver ahora. Miren, si la presión coloidosmótica del plasma aumenta, bien, o sea, yo aumento la presión coloidosmótica de acá, presión coloidosmótica. Esperen que acepte alguien. Entonces, si yo aumento mi presión coloidosmótica de este capilar, presión coloidosmótica, ¿hacia dónde iba la presión coloidosmótica? O sea, ¿qué fuerza tenía? ¿De entrada o fuerza de salida? La coloidosmótica. De entrada. De entrada. Muy bien, Favorece ¿por la qué? reabsorción. Claro, tal cual. Ya le he hecho la lógica entera, buenísimo. Bueno, mira. Entonces aumenta la presión coloidosmótica, las proteínas querían que se retenga el agua acá, ¿ves? Entonces aumentaba la fuerza de entrada. Entonces yo aumento mi presión coloidosmótica, ¿qué pasa con mi reabsorción acá? ¿Qué va a pasar con la reabsorción? Aumenta. Muy bien, tal cual. Aumenta la reabsorción. Entonces aumento mi presión coloidosmótica, aumento mi reabsorción. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo aumento mi filtrado? Yo estoy aumentando mi filtración. Miren. Entonces, ¿la filtración de dónde a dónde iban, chicos? Del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Muy bien, excelente. Iba así la filtración. ¿Ven? ¿Y se filtraba qué? ¿Sangre? ¿O qué se filtraba? El ultrafiltrado del plasma menos las proteínas. Muy bien, excelente. Se filtra plasma, no sangre. Los glóbulos rojos se acuerdan que no se filtraban, ¿por qué? Porque eran grandecitos. Las proteínas tampoco se filtraban. Entonces, se filtra el plasma, se filtra todo el plasma menos las proteínas. Si yo aumento mucho mi filtrado, estoy aumentando mucho el filtrado del plasma. Entonces, acá van a quedar las proteínas, ¿ven? Si yo aumento mucho mi filtrado, van a quedar más proteínas acá. Entonces, quedan más proteínas por acá. Esta es la arteriola eferente. Quedan muchas proteínas por acá. Si yo aumento mucho mi filtrado. Entonces, si hay muchas proteínas, ¿qué mucha presión voy a tener acá? Mucha presión Coloidosmótica. coloidosmótica. Muy bien. Entonces, la presión coloidosmótica era una fuerza de entrada o de salida. De De entrada. salida. De entrada. O sea, la presión Ah, sí, coloidosmótica. sí, de entrada. Claro, lo que quiero hacer con esta presión coloidosmótica es que se retenga líquido, es una fuerza de entrada. ¿Bien? Entonces hace una fuerza así. Entonces, ¿qué va a pasar con la reabsorción si yo aumento mi filtrado? ¿Qué pasa con la reabsorción? Aumenta. Muy bien, aumenta. Porque aumenta la presión coloidosmótica acá. ¿Entienden todos eso? Sí. Sí. Bueno. Sí. Y acá tenemos la KF. ¿Se acuerdan qué era KF, chicos? Coeficiente de filtración. Muy bien. ¿Y en dónde había más coeficiente de filtración, por ejemplo? ¿En mi capilar del dedo del pie o en el capilar del riñón? El de riñón. Por los Muy bien. capilares fenestrados. Claro, tal cual. Entonces yo en el riñón tengo capilares fenestrados que tienen mayor coeficiente de filtración, por lo tanto en el riñón yo voy a filtrar más que en todos mis capilares sistémicos. Eso es lo que me decía la KF, básicamente. Entonces, a mayor KF, o sea, mayor filtración, por así decirlo, ¿qué pasa con la reabsorción? Sí, Aumenta. Aumenta. claro. ¿Por qué? Porque voy a tener una presión oncótica en los capilares mayor, entonces voy a tender a reabsorber líquido. Excelente. Entonces todos entienden esto, ¿verdad? Está carísimo esto. Sí, sí Sí. se entiende. Pues, tremendo, entonces, tremendo. Bueno, entonces vemos lo que es natriuresis y diuresis por presión. Cuando me aumenta la presión arterial, me aumenta la excreción de agua y sodio. Bien, entonces miren, cuando yo aumento la presión arterial, ¿se acuerdan que yo te decía que aumentaba el filtrado? Es como que, miren, a ver, voy a dibujar acá, arteriola aferente, el glomerulillo, la arteriola eferente, y acá tenemos los capilares peritubulares. Y bueno, acá vamos a tener horrible esa cápsula de Bowman, pero bueno, esta es la cápsula de Bowman. Esperen. Así. Bueno, entonces me aumenta la presión arterial. ¿Qué pasa? Si yo tengo muchísima presión arterial acá, yo tengo muchísima presión hidrostática. Bien, entonces me va a aumentar la filtración, me aumenta la filtración. ¿Y qué pasa cuando yo tenga mucha presión arterial, mucha presión hidrostática acá? ¿Qué pasa con la reabsorción?
Disminuye. Claro, tal cual, disminuye. ¿Y por qué? O sea, ustedes piensen, si yo tengo muchísima presión arterial, o sea, yo tengo, o sea, ponerle muchísima volemia, yo no quiero que se reabsorba más agua a mi sangre para que aumente mi presión. Entonces, ¿qué quiero hacer cuando aumente la presión? Quiero eliminar esa agua. Como sea, quiero intentar eliminar agua. ¿Para qué? Para que aumente la excreción de agua y sodio, así baje mi presión. Porque alguien me puede decir cómo era la fórmula de presión arterial. Volumen minuto cardíaco por resistencia periférica. Muy bien, volumen minuto por resistencia periférica. El volumen minuto era igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? El volumen sistólico dependía de la precarga, del inotropismo y de la poscarga. La precarga a su vez depende del retorno venoso. Entonces, miren, si yo estoy, por ejemplo, aumentando la excreción de agua, yo elimino el agua de mi organismo, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi retorno venoso? Va a disminuir. Claro, disminuye el retorno venoso. ¿Entienden eso, verdad? Sí, Buenísimo. Entonces disminuye mi precarga, disminuye mi volumen sistólico, disminuye mi volumen minuto, disminuye mi presión. Para eso quiero excretar agua. Si me aumenta la presión arterial, yo digo, bueno, excreto agua, o sea, saco agua y sodio de riñón, o sea, por el riñón, saco, elimino por la orina, de todo eso. ¿Para qué? Para que disminuya el retorno venoso, disminuya la precarga, disminuya el volumen sistólico, disminuya el volumen minuto, disminuya la presión. ¿Entienden esto ahora o no? sí, sí se entiende. Buenísimo. Entonces, cuando yo elimino agua, en diuresis por presión, y cuando yo elimino sodio, es natriuresis por presión. Yo estoy eliminando sodio y agua por mi presión, por el aumento de la presión arterial. ¿Para qué? Para que yo la disminuya. Entonces hemos dicho, el aumento de la presión ocasiona, como hemos dicho, aumento de la filtración glomerular, ¿bien? Y también aumenta la presión coroidosmótica y capilar, disminuyendo la reabsorción, como hemos visto hace rato. Y también si yo aumento mi presión arterial, disminuyo la formación de angiotensina 2. Porque ¿qué era lo que me hacía la angiotensina 2? ¿Me aumentaba o me bajaba la presión? Aumentaba. Claro, ¿se acuerdan? Ya lo vamos a ver bien hoy de vuelta, pero ¿se acuerdan el SRAA? Todo lo que me hacía este sistema era de aumento de presión arterial. Entonces la angiotensina 2 me aumenta la presión arterial. Entonces yo tengo muchísima presión arterial. Si yo tengo un aumento de la presión arterial, obviamente no quiero que se me forme la angiotensina 2. Entonces disminuye la formación de angiotensina 2. Entonces entienden esto, ¿verdad? Sí, Sí, se entiende. Buenísimo. Entonces ahora vamos a ver el control hormonal de la reabsorción. ¿Quién controla mi reabsorción? Puede ser la aldosterona, por ejemplo. Bien, la aldosterona es un control hormonal de mi reabsorción. Está producida, la aldosterona, en la corteza de las glándulas suprarrenales, en la zona glomerular. Entonces, miren, acá yo tengo mi riñoncito. Espero que salga bien el dibujo. Alto riñón, forma de poroto. Bueno, y acá arriba tengo las glándulas suprarrenales. Y, por ejemplo, de una zona glomerular, por ejemplo, que sea esta, sale la aldosterona, se produce la aldosterona acá. En la glándula suprarrenal se produce la aldosterona. ¿La aldosterona dónde va a actuar? Ya hemos visto en la clase pasada que actuaba en el túbulo conteo distal, la porción final, ¿se acuerdan? Y también el Guyton como que te decía que podía actuar en el túbulo colector, la porción cortical. ¿Se acuerdan de eso, verdad? sí, Buenísimo, entonces dibujamos acá mi túbulo conteo distal. Acá actúa la aldosterona, en la porción final del túbulo conteo distal. ¿Y se acuerdan sobre qué bomba actúa la aldosterona, chicos? ¿Se acuerdan o no? de sodio, agua. De sodio y potasio, ¿te acordás? O sea, la Ah, aldosterona sí, hacía que te entre sodio, que se reabsorba sodio, y que se elimine potasio. Eso es lo que hacía, se activaba la aldosterona y me hacía que se active esta bomba de sodio y potasio, así, entre sodio y salga potasio. Entonces claro, también reabsorbe cloro, sodio y secreta potasio. Bueno, acá también va a reabsorber cloro, bueno, no por esta bomba, sino puede reabsorber cloro también por otra. ¿Bien? Pero básicamente reabsorbe sodio y secreta potasio la aldosterona cuando se activa. ¿Bien? ¿Y cuáles van a ser los estímulos para que se active la aldosterona?
¿Se acuerdan que yo decía que si un paciente tenía hiperpotasemia, o sea, el potasio en sangre estaba aumentado, yo activaba esta aldosterona, ¿para qué? Para que me saque ese potasio de la sangre y lo elimine por la orina. ¿Ven? Lo elimine hacia el túbulo y yo le elimine por la orina el potasio. Si yo tengo una hiperpotasemia, activo la aldosterona. ¿Para qué? Para que esa aldosterona me elimine el potasio por la orina. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, Buenísimo. ¿Y qué otro estímulo tiene la aldosterona? Bueno, cuando aumenta la angiotensina 2, al toque roque le va a aumentar la aldosterona. ¿Se acuerdan que yo decía que el sistema renina-angiotensina, que se llama así, se debería llamar sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 hemos visto que estimula la aldosterona. Entonces, otro estímulo de la aldosterona es el aumento de la angiotensina 2. Si aumenta la angiotensina 2, va a estimular a la aldosterona. ¿Entonces entienden la aldosterona? Sí, sí. Okis, okis. Bueno, y ahora veamos de vuelta, ya sé que lo hemos visto en cardio, pero nunca viene mal verlo otra vez y otra vez y otra vez, así ya se les queda, que es el sistema renina-angiotensina, que como acabo de decir, se debería llamar sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 termina produciendo aldosterona. Bueno, mire, acá yo tengo de vuelta el glomérulo cortadito, esto es glomérulo, o sea, esto es arteriola aferente, esto es lo que entra. Todo esto es glomérulo y todo lo que sale es arteriola eferente. Esto, ¿se acuerdan que cómo se llamaba esto? Eran células planas. ¿De quién? ¿Se acuerdan? De la cápsula de Bowman. Muy bien. Lo que quedaba entre las células planas y el glomérulo era el espacio de Bowman. Y acá tenemos los podocitos, ¿ven? Todo esto eran los podocitos que me formaban la membrana de filtración, que eran células de la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, Buenísimo. Y acá alguien me había preguntado qué eran las células de mesangio. Las células de mesangio son células de sostén que se pueden encontrar acá en los espacios de Bowman o se pueden encontrar acá entre los capilares. Bien, entonces esas son las células de mesangio, son células como de sostén que tienen función de sostén y función de fagocitosis. También funcionan como fagocitosis de sustancias extrañas, la célula de mesangio. Y la célula de mesangio produce matriz extracelular mesangial, que todo esto es para que se sostenga este glomérulo. Bien, entonces ¿entienden el concepto de célula de mesangio? sí, Okis, okis. Bueno, entonces, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. En la arteriola aferente hemos dicho que habían células súper importantes, que eran las células justaglomerulares, que eran células modificadas de músculo liso. ¿Y qué cosa importante me generaba esta célula justaglomerular? la renina. Excelente. Me genera la renina. Bien, importantísima. Y después yo acá tengo un corte del túbulo contorneo distal, acá, que vemos lo que está en verdecito. Esto lo que está en verdecito se llama mácula densa. La mácula densa me extensa niveles bajos de sodio. ¿Se acuerdan? Eso como que va también acompañado de niveles bajos de agua. Si yo tengo hipotensión, si yo tengo una hipotensión, obviamente mi sodio va a estar bajito y mi agua va a estar bajita. Y eso es captado por mi mácula densa. La mácula densa dice, che, tengo poco sodio, tengo poca agua, ¿qué hago? Entonces informa, si yo tengo poco sodio acá, lo capta, es un biosensor, es un quimiosensor, lo capta a todo esto y le dice a la arteriola aferente, che, tengo poco sodio, hace algo. Le dice a la mácula densa a la arteriola aferente, por eso están en contacto. ¿Bien? Entonces la arteriola aferente lo que hace con este poco sodio dice, bueno, yo voy a generar renina. Así se me active el SRAA. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, entonces ustedes tienen que saber quiénes me activan este sistema, sí o sí. O sea, esto sí puede ser una pregunta de examen. ¿Bien? Entonces tienen que saber quiénes me activan este sistema. Cuando la presión arterial está disminuida, este sistema se activa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el SRAA lo que producía al final era aumento de la presión. Entonces, cuando mi presión está disminuida, se activa este sistema. Por ejemplo, yo tengo una hemorragia. Si tengo una hemorragia,
Hemos visto cómo disminuye el retorno venoso y disminuye toda mi presión. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo una hemorragia, por ejemplo, se activa el SRA para que me aumente la presión. Después, cuando yo tengo disminución de sodio, también se activa este sistema porque sodio, la disminución de sodio es captada por la mácula densa y hace que se active todo este sistema. Y después, cuando yo tengo un aumento del tono simpático, se produce directamente la liberación de renina. Si yo tengo un aumento del tono simpático, al toque roque produzco la liberación de renina. Entonces, estas son las tres cosas que me activan el sistema SRAA, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, entonces vamos a ver una cosa por otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el mismo cuadro que es de un paper de una revista. Entonces veamos. Acá tenemos el riñón. Y, por ejemplo, yo tengo disminución de mi presión arterial. O, por ejemplo, yo tengo una hemorragia. Tengo una hemorragia. Entonces, esa hemorragia va a ser captada por la mácula densa como poco sodio. Es captada por la mácula densa. Y la mácula densa le dice a la célula juxtaglomerular, che, tengo poco sodio, hace algo. Y la célula juxtaglomerular lo que dice, bueno, yo voy a secretar renina. Entonces secreta la renina. La renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1. Entonces, ¿qué hace la renina? Transforma el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, quiero decir, la angiotensina 1 va a ir hacia el pulmón y va a ir hacia el endotelio renal. ¿Por qué? Porque ahí está la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la angiotensina 1 va hacia el pulmón y va hacia el endotelio renal, porque ahí está la enzima convertidora de angiotensina, que me va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Bien? Así está claro, ¿verdad? Sí, Buenísimo. Esta angiotensina 2 tiene una banda de efectos. Miren, la angiotensina 2 va a ir hacia el lóbulo posterior de la glándula pituitaria, acá, y me va a hacer que se secrete ADH. Esta ADH la hemos visto 57.000 veces, entonces la tienen que ser al toque roque. Lo que hacía la ADH principalmente era actuar sobre el túbulo colector. ¿Se acuerdan que hemos visto bien en la clase pasada todo eso, todo ese mecanismo lo que hacía? Y básicamente lo que hacía es que se abrían aquaporinas, haciendo que el agua se reabsorba. ¿Se acuerdan de eso, verdad? sí. Buenísimo. Entonces yo tenía reabsorción de agua. Y si se reabsorbía mucha agua, ¿qué pasa con mi presión? Aumenta. Aumentaba. Claro, aumenta. Entonces, ¿ven? Toda esta respuesta es para que yo aumente la presión. Yo tengo una hemorragia, quiere que mi presión aumente. Es como que el organismo me está diciendo, por favor, aumentame la presión. Y lo hace gracias al riñón. Bien, entonces el riñón hace todo esto y la angiotensina 2 lo que empieza a hacer es de a poco irme aumentando la presión. ¿Qué más hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 actúa en los vasos, súper importante. ¿Y qué hacen los vasos? Es un tremendo vasoconstrictor. Bien, entonces la angiotensina 2 es un tremendo vasoconstrictor. Hace más chiquito el vaso. Y si hace más chiquito el vaso, ¿qué pasa con la resistencia periférica? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta y aumenta la presión. Excelente, esa es la lógica. Aumenta la resistencia periférica y aumenta mi presión arterial. Entonces, si a usted lo lleva a escuchar diciendo que la angiotensina 2 es un vasodilatador, los mato, ¿bien? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor que hace que me aumente la resistencia periférica y me aumenta la presión arterial. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Actúa en la glándula suprarrenal y me libera aldosterona. ¿Ven? Entonces, por eso se debería llamar sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 me hace que se me libere la aldosterona. ¿Ven? Se libera la aldosterona. Y la aldosterona va a actuar en el túbulo, ¿se acuerdan? ¿Sobre qué bomba actúa la aldosterona? Sodio, potasio. Muy bien. Hace que se me reabsorba sodio, por lo tanto, el sodio arrastra el agua. ¿Ven? Se me reabsorbe el sodio y se arrastra el agua. Y se me secrete potasio. También se reabsorbe el cloruro, como habíamos dicho. Pero se me secreta potasio. Entonces, todo eso hace la aldosterona. Se reabsorbe sodio hacia la sangre, agua hacia la sangre, y se secreta potasio de la sangre al túbulo. Entonces, la aldosterona, ¿qué va a hacer con mi presión? La hace aumentar.
Muy bien, aumenta la presión. Y encima la angiotensia 2 hace otra cosa. Miren, estimula al simpático. ¿Qué hace el simpático? Vasoconstricción. Excelente. El simpático en los vasos hace vasoconstricción. Aumenta la resistencia periférica, aumentando mi presión arterial. ¿Y qué hace en el corazón el simpático? Aumenta la fuerza de contracción, el hematopismo. ¿Y qué más? Eh, cronotropismo. Claro, aumenta mi frecuencia cardíaca. Bien. Si yo aumento mi frecuencia cardíaca y aumento mi inotropismo, ¿qué pasa con mi presión? Aumenta. Muy bien. Ustedes al toque roque tienen que hacer la fórmula de presión, la desgloban, así como dice yo arribita, y van a ver que todo esto hace que aumente mi presión arterial. Entonces, todo lo que hace la angiotensia 2 es para aumentarme la presión. Entonces, cuando yo tengo un aumento de presión, que esto era una regulación en días de la presión arterial, ¿bien? Yo quiero que lean esa clasificación que les hace el Guyton, que es regulación corta, a mediano plazo y a largo plazo. Leanla, peguen una leída y fíjense cómo la clasifica el Guyton a esto, ¿bien? Pero bueno, algunos libros clasifican el SRA como regulación intermedia de la presión y otros como regulación a largo plazo. Por eso quiero que lean el Guyton de eso. Bueno, entonces todo lo que me hace esto es que me aumente la presión arterial. Al aumentarme la presión arterial ya tengo bien mi presión, o sea, estaba disminuida, y yo con todo esto hice que aumente. Entonces lo que hace este aumento de la presión arterial es decirle a la reina, che, mira reina, ya tengo una banda de presión, por favor no me la sigas aumentando, ya estoy bien. Entonces la inhibe. ¿Bien? Entonces, ¿entendió este sistema? Sí, Bueno. Y acá yo les traigo una correlación de vuelta, ya les dije en cardio, pero nunca viene mal decirlo de vuelta. Por ejemplo, en un hipertenso, si yo tengo un paciente hipertenso con hipertensión arterial, ¿a mí me sirve que este sistema actúe, que siga aumentando? No. no. Claro, no me sirve de nada. Yo ya tengo una hipertensión. ¿Para qué quiero que este sistema se siga activando si me aumenta más la presión? No quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un hipertenso básicamente? Lo que se hace es inhibir a esta enzima, a la enzima convertida a angiotensina. Bien, si yo inhibo esta enzima, nunca se me va a convertir la angiotensina 2. ¿Ven? Va a quedar solo en angiotensina 1. Entonces, lo que se hace en un hipertenso, más que nada, es inhibir esta enzima, a la enzima convertida en angiotensina. Así nunca se produzca la angiotensia 2 y nunca me produzca un aumento de la presión arterial. Y se hace con un fármaco que se llama enalapril. ¿Entienden esa correlación, verdad? Sí. Sí, Okis, okis. No sé si ustedes tienen padres hipertensos, pero ponen mi papá es hipertenso y toma enalapril. Es como que ahora ya saben lo que hace el enalapril. Ya están para clínica. Bueno, por si preguntan. sí, por si preguntan. Uno nunca sabe, bueno. Bueno, entonces, vamos a ver otro control hormonal de la reabsorción. La ADH, ¿bien? Que la hemos visto, ¿cuántas veces? Una banda. Entonces ya se la ven, tienen que saber así el ADH. Bueno, la producción del ADH se produce en el hipotálamo, y la neurohipófisis se almacena y se libera. Entonces, ¿dónde se produce el ADH? En el hipotálamo. Y en la neurohipófisis se almacena y se libera. ¿Bien? El lugar de acción del ADH principalmente es el túbulo colector. Y lo que me hacía básicamente el ADH es activar a las ocoporinas. Se activan, lo hemos visto bien en la clase pasada todo esto, entonces cuando ustedes estudian ADH, estudiando de la clase pasada, que les habló de todo, de la B2, de cuántas ocoporinas tiene, así que nada. Estudian la clase pasada, pero bueno, ahora vamos a ver un resumen general, pues ya hemos visto la clase pasada. Bueno, entonces la ADH lo que hace es activar a las ocoporinas, viene en el túbulo colector. Si yo activo las ocoporinas, ¿qué pasa con el agua? Se reabsorbe Se Muy bien, reabsorbe. por excelente. ósmosis. Claro, tal cual. Yo tengo túbulo colector acá, entonces se reabsorbe el agua por las ocoporinas, hace que se reabsorba el agua hacia la sangre. Bueno, en realidad, primero al intersticio, como visto hace rato, y después hacia la sangre. Bien, entonces eso es lo que me hace la ADH. ¿Y qué estímulos tiene para que se produzca la ADH? Si yo tengo, miren, si yo tengo un aumento de la osmolaridad plasmática, si aumenta mi osmolaridad plasmática, yo aumento mis solutos acá, tengo un plasma súper concentrado, ¿quiero que se me reabsorba agua o no? Sí. Claro, quiero que se me reabsorba agua si se me diluye un poco este plasma.
Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, activemos la ADH. Entonces la ADH se activa en el túbulo colector y hace que se reabsorba agua, así este plasma ya se diluye. Entonces, por eso, un estímulo es que aumente la osmolalidad plasmática, hace que se me estimule la ADH. Y después una disminución de la presión hace que se me active la ADH. ¿Para qué? Para que yo retenga más agua, así me aumente la volemia y me aumente la presión arterial. ¿Entienden eso, verdad? Sí. Sí, Bueno. Mire, yo les había dicho la otra vez también que el alcohol me inhibe la producción de ADH. Entonces yo tengo acá de vuelta túbulo colector y tengo la acuaporina y la ADH. Bueno, la ADH actúa acá, hace que se abran las acuaporinas y que se resuelva agua. Si yo estoy tomando alcohol, el alcohol me inhibe a la ADH. Si yo inhibo a la ADH, nunca se van a abrir las acuaporinas. Las acuaporinas no se abren. Entonces todo el agua que está acá va a salir por la orina. Por eso no sé si se fijaron que cuando ustedes se ponen en pedo, básicamente están todo el tiempo yendo al baño, están orinando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el alcohol te inhibe la ADH y te hace que te deshidrates. ¿Por qué? Porque está eliminando todo el tiempo agua por orina, no estás reabsorbiendo agua. Entonces tu plasma ya queda concentrado. Bien, entonces el alcohol hace que te deshidrates. Por eso se dice cuando vos tomas alcohol, te hacen tomar agua. No para que se te pase el pedo, sino porque estás deshidratado más o menos. ¿Por qué? Porque el alcohol te inhibe la ADH y hace que te deshidrates. ¿Entienden eso, verdad? Sí. Bueno, entonces ven lo bueno que es saber fisiología. Entonces cuando un amigo está en pedo, van a decir, se te inhibe la ADH, arre. Súper ñoño, pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver de vuelta otro control hormonal, que es el péptido natriurético atrial, que es lo mismo que yo diga PNA. A veces traduce, péptido natriurético atrial, PNA. Bueno, ya hemos dicho de que esto la Peral ha descubierto algo nuevo de esto, entonces capaz que si les toca cardio, les tomen esto, porque la Peral ha descubierto algo. Bueno, entonces, péptido natriurético atrial. Atrial significa aurícula. Entonces, ¿dónde se produce el péptido natriurético atrial? Se produce en el miocardio auricular. O sea, el músculo auricular me produce este PNA. El lugar de acción del PNA es el túbulo contorno distal y el túbulo colector. Ahí actúa. ¿Y qué tiene como efecto? Miren, yo acá quiero primero decirle el estímulo. Cuando yo tengo un aumento de la volemia y de la presión, se me distienden las aurículas y me produce el PNA. Entonces, miren, yo acá tengo mi corazón. Tengo aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Cuando yo tengo un aumento de la presión, o yo tengo un aumento de la volemia, se me aumenta el volumen de sangre, aumento la banda, que se aumenta muchísimo, se me distienden las aurículas. Entonces yo aumento mi volumen, se me distienden todas las aurículas. Esa distensión es captada y dice, bueno, tengo muchísimo volumen acá, ¿qué hago para eliminar ese volumen que tengo? Empiezo a secretar el PNA. La aurícula empieza a secretar el PNA. ¿Para qué? Lo que hace este PNA es actúa en el túbulo contorno distal y colector. Entonces va hacia el túbulo contorno distal, va hacia el túbulo colector y hace que se reabsorba menos cloruro de sodio y menos agua. ¿Por qué? Porque yo acá tengo muchísima volemia. Entonces, ¿qué quiero hacer? Perder agua por alguna razón. Entonces, lo que hace este PNA es decir, bueno, no se reabsorbe ni cloruro de sodio y tampoco se reabsorbe agua. Yo lo voy a eliminar por orina. Y lo que me hace esto es producirme un alivio acá. Es como que yo estoy eliminando agua, entonces acá ya disminuye un poco y se alivia. ¿Entienden eso? sí, Ok. Entonces, por eso se dice que el PNA es natriurético. Natriurético, ¿por qué? Porque elimina sodio por orina y es diurético. ¿Por qué? Porque me está eliminando agua por orina. ¿Por qué? Porque inhibe la reacción de agua y cloruro de sodio. Bueno, y también te dice que inhibe la renina. Si yo inhibo la renina, voy a inhibir a la angiotensina 2. Bien, y si inhibo la angiotensina 2, inhibo todas estas funciones como visto acá. Entonces, el PNA es todo lo opuesto al SRA, como visto en claro, ¿se acuerdan? Entonces, el PNA es todo lo opuesto al SRAA. Bien, hace todo lo opuesto. Y yo acá les traigo un ejemplo, porque está en el libro, lo que pasa en insuficiencia cardíaca congestiva. Es lo que ya hemos explicado.
En la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, acá voy a dibujar un corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Aumenta una banda la sangre acá, en el corazón, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Hay muchísima sangre de más, por así decirlo, porque el corazón no me está funcionando bien, no me funciona como bomba. Entonces la sangre se acumula acá, en mi corazón, en la insuficiencia cardíaca. Entonces yo tengo muchísima sangre acumulada y hace que se distiendan mis aurículas, haciendo que se active el PNA. ¿Bien? Entonces lo que hace el PNA es como aliviarme toda esta sintomatología de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hace que el corazón tenga menos líquido. Estoy diciendo que el PNA hace que todo, el sodio, el cloro y el agua, se vayan por la orina. Entonces como que me favorece a que ya acá tenga menos líquido. ¿Entienden eso, verdad? Sí, Sí. Ok. Entonces ya van a ver en clínica, cuando vean clínica y vean insuficiencia cardíaca, van a ver que el PNA es como el salvador. ¿Por qué? Porque en insuficiencia cardíaca se activa una banda, el SRA, se activa muchísimo. Entonces, el salvador de mi cuerpo es el PNA, porque se opone a este y hace que me disminuya todo lo de insuficiencia cardíaca por un tiempo. Bien, hasta que el paciente se descompensa. Por eso no tiene que saber peruano. Entonces, sepan como este ejemplito de la insuficiencia cardíaca. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el sistema nervioso simpático. Lo que hace el sistema nervioso simpático es aumentar la reabsorción de sodio y hace vasoconstricción de las arteriolas. Miren, a ver, voy a dibujar de otro color acá, esperen. Acá. Entonces, lo que hace el simpático es aumentar la reabsorción de sodio y me hace vasoconstricción de las arteriolas. ¿Bien? Y si yo hago vasoconstricción de las arteriolas, ¿qué pasa con mi presión hidrostática del capilar? Este capilar, ¿qué pasa con la presión hidrostática? Aumenta. Mira, yo tengo disminuye. claro, si yo tengo vasoconstricción acá, no me está pasando todo el flujo de sangre. Es como que se cierra, es como una manguera. Imagínense una manguera que se cierra. No me pasa mucha agua en la manguera si se cierra. ¿Ven? No me pasa tanta agua. Entonces, si no me pasa tanta agua por acá, la presión hidrostática disminuye. ¿Entiendes eso, verdad? Sí, sí. Sí, Ok. Entonces, ¿qué pasa si mi presión hidrostática acá disminuye? ¿Qué pasa con la reabsorción? Si estaba chiquita, mi presión hidrostática. aumenta. Claro, la presión Aumenta. hidrostática es una presión de oposición o favorece la reabsorción, la presión hidrostática. Se opone. Oposición. Claro, y si yo tengo una presión hidrostática chiquita, quiere decir que yo tengo una fuerza de oposición chiquita. Entonces, ¿qué pasa con mi reabsorción si yo tengo una presión hidrostática chiquita? Estaba favorecido. Claro, aumenta. Excelente. Entonces, lo que hace el simpático básicamente es, hace que se reabsorba mucho sodio y hace una vasoconstricción de las arteriolas. Si hago una vasoconstricción, por ejemplo, de la eferente, si hago una vasoconstricción de la eferente, disminuye mi presión hidrostática y aumenta mi reabsorción. Bueno. Y después también lo que hace el simpático es que, miren, cuando se estimula moderadamente el simpático, cuando se estimula moderadamente, como he dicho, hace una vasoconstricción acá, en la eferente. Y si hace una vasoconstricción en la eferente, hemos dicho que no pasa tanta sangre para acá. O sea, si hace una vasoconstricción acá, la sangre no pasa mucho, no pasa mucha sangre para el capilar peritubular. Se queda la sangre acá. Entonces lo que hace la vasoconstricción de la eferente es retener la sangre acá en el glomérulo, haciendo que se aumente el filtrado, o sea, como que se mantenga el filtrado. ¿Entienden? Porque miren, ¿quiénes hacían que aumente el filtrado? ¿Se acuerdan que yo te decía? Para que aumente el filtrado, yo tengo que hacer una vasodilatación de la aferente y una vasoconstricción de la eferente. Miren acá. Si yo tengo una vasodilatación de la aferente, si yo se vasodilata se hace más grande. Entonces me está entrando más sangre por acá. Es como una manguera. Es como que acá se vasodilata, se hace más grandecita, me entra más sangre al glomérulo. Y si me entra más sangre, como que me favorece el filtrado. Y si yo hago vasoconstricción de la eferente, ¿qué pasa? La sangre no va a salir. Entonces la sangre se va a quedar acá, en el glomérulo, haciendo que el filtrado se mantenga. ¿Entiendes eso, verdad? Sí. Sí, Buenísimo. Entonces eso hace que aumente el filtrado, o sea, como que se mantenga el filtrado.
Sí, se estimula el simpático moderadamente. Pero ¿qué pasa si yo estimulo el simpático una banda? Por ejemplo, ¿en qué situación fisiológica yo activo el simpático así de una banda full? Cuando estoy huyendo, ¿Cómo? cuando estoy huyendo, corriendo. Claro, cuando estoy corriendo en el ejercicio, se activa una banda del simpático. Bien, se activa una banda. Entonces, cuando se activa una banda del simpático, yo he dicho, yo estoy haciendo ejercicio, a ver, para empezar, ¿qué órgano es el principal, el que más irrigado está en la economía de los órganos? El riñón. Muy bien, el riñón. Hemos dicho que el riñón tiene aproximadamente de un 20 o un 25% de todo el gasto cardíaco. Bien, ¿y qué pasa cuando yo estoy en ejercicio? ¿Quién va a ser más irrigado ahora cuando yo estoy en ejercicio? Los músculos. Los músculos. Excelente, los músculos. Entonces, ¿qué va a pasar con mi infiltrado cuando yo estoy haciendo ejercicio? No me quiero que se filtre mucho acá, ¿por qué? Porque quiero que toda la sangre, bueno, no toda, pero bueno, muchísima sangre pase hacia el músculo, ¿bien? Porque estoy haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con mi filtración? Cuando yo estoy haciendo ejercicio y se activa muchísimo el simpático, que se activa una bandísima, lo que hace es una vasoconstricción de la aferente. ¿Para qué? Para que me pase menos sangre y no filtre tanto acá. ¿Por qué? Porque yo quiero que toda la sangre esté en el músculo. Entonces, cuando yo hago este ejercicio, como que disminuye mi filtrado. ¿Entienden eso, verdad? Sí. Sí. Pues, okis okis. Entonces dice relaciones simpático con todo esto. Y bueno, acá yo les traigo algo que está en el cobielo, que es la regulación del filtrado, cómo se regula. Yo les había dicho que al día yo tengo que tener un filtrado de 180 litros por día. O sea, imagínense, el riñón está funcionando todo el tiempo una banda. Imagínense, yo filtro todos mis días, o sea, todos los días filtro 180 litros, una banda, ¿bien? Y hemos dicho que de esos 180 litros, ¿cuánto se elimina por orina? ¿Qué porcentaje? El 1%. Claro, del 1 al 2% de todo lo que filtro se elimina por la orina. Entonces, el riñón dice, mierda, estoy filtrando 180 litros y voy a eliminar 1% por orina, pero bueno, tiene que pasar, ¿ok? Así yo regulo todo mi organismo. Bueno, o mira, acá he puesto, maldita sea, bueno. Entonces, el sistema nervioso autónomo y el SRAA me ayudan a regular este filtrado. Entonces, ¿quién me ayuda a regular el filtrado? El sistema nervioso autónomo y el SRAA, ¿bien? En hecho, yo tengo que tener un filtrado de 180 litros por día. Y miren, acá yo tengo la presión arterial media. Entonces, lo que está dibujado acá es la presión arterial media. ¿Se acuerdan lo que era la presión arterial media? Sí, dependía más de la presión diastólica que sistólica. Claro. La presión arterial media, acuérdense que no es el promedio de las presiones. Por favor, nunca digan eso. ¿Por qué? Porque la diástole dura más que la sístole. ¿Bien? Entonces, la presión arterial media se calcula con la fórmula gigante esa que les he puesto en presión arterial. Acuérdense que esto, lo que está acá dibujado, es presión arterial media, porque muchos se confunden y piensan que esto es la presión sistólica. No, esto no es presión sistólica, es presión arterial media. Dice que cuando tenemos una presión arterial media entre 80 y 180, entonces cuando tenemos una presión arterial media entre 80 y 180, el filtrado se mantiene normalito, se mantiene a 180 litros por día. Y te dice que cuando, por ejemplo, el filtrado cae, o sea, por ejemplo, a mí se me cae la presión arterial, se me cae, se me baja. Por lo tanto, si se me baja la presión arterial, ¿qué pasa con mi filtrado? Disminuye. Disminuye. Claro, disminuye. Entonces, yo tengo mantenido, quiero que sepan eso, que yo tengo mantenido mi filtrado cuando la presión arterial media está entre 80 y 180. Si mi presión arterial media está, qué sé yo, en 50, el filtrado empieza a disminuir. Y mi cuerpo tiende a hacer que se active todo el sistema renina angiotensina aldosterona, así me active la presión arterial. O sea, yo disminuyo mi presión arterial media, ¿qué hace mi cuerpo para que se mantenga el filtrado? Y bueno, empiezo a activar el SRA y el sistema nervioso autónomo, ¿para qué? Para que aumente la presión de vuelta y me mantenga el filtrado. ¿Bien? ¿Entienden eso, verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un tema, otro tema importante que es micción. Básicamente la micción es el proceso por el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Entonces, ¿qué es micción? Es el proceso por el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Y bueno, entonces vamos a ver acá de vuelta. Yo les voy a cansar con esto, pero no importa. Bueno, esto es corteza y esto es médula. ¿Cómo se llamaba esto? Pirámide. Muy bien. Que estaba en la médula, ¿se acuerdan? ¿Y en dónde desembocaba la pirámide?
En la papila, Muy bien, en la papila. Y de la papila, ¿qué formaba? el cáliz menor, Muy bien. Y si se sumaban muchos cálices menores, ¿qué formaba? un cáliz mayor, El cáliz mayor. Excelente. Y el cáliz mayor, o sea, si se sumaban muchos cálices mayores, ¿qué formaba? la pelvis La renal, pelvis renal Excelente. ¿Ven? La pelvis renal, ¿hacia dónde iba? hacia el uréter. Muy bien. Mira, acá tenemos el uréter. El uréter iba hacia la vejiga. De la vejiga iba hacia la uretra. Y de la uretra, bueno, hacia el inodoro. Bueno, o hacia el pasto, depende de dónde esté. Bueno. Entonces, llenado de la vejiga y tensión, o sea, depende del llenado de la vejiga y la tensión por encima del umbral, que la vamos a ver ahora, no se preocupen, y del reflejo miccional. Miren, acá tenemos la mujer y acá tenemos el varón. Bien, acá tenemos la vejiga. Lo que está acá, miren, lo que está acá, rodeando la vejiga, tenemos un músculo que se llama músculo detrusor. Músculo detrusor importantísimo que lo vamos a ver ahora. Entonces, como que rodea la vejiga. Y acá tenemos el famosísimo trígono. Este es el trígono, es como un triangulito. Acá tenemos el esfínter interno. El esfínter interno es involuntario. Y después tenemos un esfínter externo. El esfínter externo es voluntario. Por eso, por ejemplo, cuando yo estoy, por ejemplo, en el centro y tengo la vejiga súper llena de pi, yo me estoy todo el tiempo conteniendo de hacerme la pi por el esfínter externo. ¿Por qué? Porque el esfínter externo es voluntario. Yo lo puedo contener. Obviamente hasta un cierto punto, ¿bien? Si yo tengo una banda ya llena de la vejiga, se va a eliminar como sea. Pero hasta un cierto punto yo puedo contener con mi esfínter externo, así no me haga la pi, por ejemplo, en la calle. Entonces, bueno, la mujer, hemos visto que la uretra es más cortita, tiene una uretra súper cortita, y elimina la orina así por gravedad. Bien. En cambio, el varón, bueno, acá tenemos de vuelta el detrusor, tenemos la vejiga, el detrusor, el trígono, y acá el varón empieza la uretra, y bueno, la uretra tiene la parte prostática, acá está la próstata, y bueno, la uretra del varón es más larga por el tamaño del pene, ¿bien? Es más larga la uretra del varón. Y bueno. Y acá tenemos también el varón, el esfínter interno, que es involuntario, y por acá, más o menos por acá, vamos a tener el esfínter externo, que es el voluntario. Eso tiene que acordar. Bueno. ¿Cómo está inervada la vejiga? Principalmente, no voy a hablar mucho de anatomía, pero hay que saber un poco de anatomía para entender más o menos el oficio. Bueno, la vejiga está inervada principalmente por los nervios pélvicos, que salen de la médula espinal de entre S2 y S3, o sea, por acá, así, están los nervios pélvicos, ¿bien? Que lo que van a hacer es ir hacia la vejiga, esto es vejiga, y van a estimular el músculo de la vejiga, o sea, como que van a inervar el músculo de la vejiga. Tiene una inervación motora y sensitiva. La motora va a ir hacia los músculos, hacia el músculo detrusor, y la sensitiva básicamente va a captar la distensión de la vejiga. Entonces va de vuelta. Yo entre S1, creo que es S2 y S3, entre S2 y S3 sale el nervio este, que se llamaba nervio pélvico. El nervio pélvico tenía una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva captaba como la distensión de la vejiga. Cuando estaba llena de orina, como que estaba captada por este nervio. ¿Bien? Y la rama motora iba hacia el detrusor y lo inervaba de forma parasimpática. De forma parasimpática. ¿Bien? Entonces, hasta ahí está claro este nervio, ¿verdad? ¿podés explicar de vuelta? Bueno, mira, acá tenemos entre S2 y S3 que sale el nervio pélvico. ¿Bien? Este nervio pélvico, que es este, que es parasimpático, lo que va a hacer principalmente es inervar la vejiga. O sea, tiene dos ramas, una sensitiva, una rama sensitiva y una rama motora. La motora va a ir a inervar parasimpáticamente al detrusor. Y la sensitiva como que capta la distensión de la vejiga. La capta la distensión. Cuando yo estoy lleno de orina, esto va a captar esa distensión. ¿Ahí se entendió o no? Sí, ahora sí, Bueno, gracias. de nada. Y después tenemos otro nervio que es un nervio esquelético, que es el pudendo. Bien, o sea, este nervio es como esquelético, es el pudendo. Es como consciente, por así decirlo. Va a inervar al esfínter externo. ¿Y qué había dicho yo que el esfínter externo es consciente o inconsciente? Consciente es voluntario. Claro. Entonces, acá tenemos fibras nerviosas somáticas, bien, que controlan el músculo voluntario, o sea, con la conciencia. Entonces, acá el pudendo como que es somático y me controla con la voluntad el esfínter externo, o sea, es consciente.
¿Entienden eso ahí, verdad? Sí, Buenísimo. Y después tenemos la cadena simpática, que son por los nervios hipogástricos, que se conectan al segmento L2 de la médula, o sea, se conecta al segmento L2, sale la cadena simpática y salen los nervios hipogástricos, que van a inervar principalmente los vasos de la vejiga. No inervan tanto el detrusor, el simpático. El parasimpático sí, pero el simpático como que no lo inerva tanto. Bien, inerva básicamente los vasos de la vejiga. Entonces eso como inervación básica de anatomía, como un resumencito. Bueno. Y ahora sí vamos a ver la inervación autónoma, que esa sí nos compete a nosotros, que es la simpática y la parasimpática. Yo les traigo, a ver, principalmente antes que empiece a saber qué hace cada uno, quiero que sepan, el simpático, ¿en dónde actúa? En lucha o huida, ¿se acuerdan? O sea, el simpático es un sistema que se activa cuando yo estoy luchando. Por ejemplo, no sé, me persigue un perro. Entonces yo empiezo a correr y se me activa todo el simpático. ¿Bien? Entonces yo cuando corro, cuando se activa el simpático, ¿quiero que me haga la pía o no? Y no, y Claro. no. El simpático me dice, bueno, ¿sabes qué? Vos estás corriendo por un perro, entonces no te vas a hacer la pi. Bien, no quiere que me haga la pi. En cambio, el parasimpático, que es un sistema que se activa más o menos cuando estoy descansado, qué sé yo, después de comer o a la hora de estudiar, se me puede activar el parasimpático, porque yo estoy más tranquilito. Bien, entonces el parasimpático me dice, bueno, sí, hacer la pi. Bien, entonces el simpático es no pi y el parasimpático es sí pi. Bueno, entonces miren acá. Entonces veamos. A ver, acá lo voy a explicar con la vejiga de la mujer. Entonces hemos dicho que acá estaba el músculo detrusor. ¿Se acuerdan? El músculo detrusor. Y acá tenemos el trígono. El parasimpático me decía sí, hacer la pi. Parasimpático. La carita triste es el parasimpático. Sí, hacer la pi. Miren, yo acá tengo, por ejemplo, mucha orina. O sea, tengo mucho líquido, mucha orina. Y esto funciona como un globo. La vejiga es como un globo, chicos. Si yo, por ejemplo, al globo lo aprieto de todo este contorno, si yo aprieto el globo de todo este contorno, hace que el agua del globo salga. Viene lo mismo con la vejiga. Si yo hago que el músculo detrusor se active, se contraiga, está apretando mi vejiga, haciendo que toda la pi que tenga acá quiera salir hacia el exterior. Entonces, el parasimpático hace una contracción del detrusor para que yo haga la pi. ¿Entienden hasta ahí, verdad? Sí, Buenísimo. sí, Y después tenemos el trígono, que es todo esto. Si el trígono está relajado, se dice que está como abiertito. Si está relajado, está como abiertito estos cositos. Entonces, si está relajado, permite que pase la pi. Entonces, el parasimpático relaja el trígono, haciendo como que esto se abra y salga toda la pi. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Me contrae el detrusor, que es como un globo. Básicamente, yo, si aprieto el globo, todo el agua que está acá va a salir. Entonces, el parasimpático me contrae el detrusor así la pi salga. Y encima me relaja el trígono, así la pi salga todo bien. Entonces, ¿entienden lo que hace el parasimpático? sí, sí, Buenísimo. Y el simpático es no pi. Yo cuando me persigue un perro, no quiero hacerme la pi. Entonces, ¿qué hace? Relaja el trígono. Quiero decir, relaja el detrusor, perdón. Relaja el detrusor. Entonces, este es el detrusor, todo esto es el detrusor. Y si yo relajo el detrusor, si yo relajo este músculo, permito que se empiece a llenar la vejiga. Entonces yo relajo el detrusor y la vejiga se empieza a llenar. Eso es lo que hace el simpático. Relaja el detrusor, así la vejiga se llena y yo no me haga la pi. Se siga llenando. ¿Y qué va a hacer, imagínense, el simpático con el trígono? ¿Qué hace? Hace una relajación y una contracción del trígono. lo contrae para que no salga la pis. Claro, el trígono se contrae, se cierra, por así decirlo, así la pi no salga. Entonces el simpático lo que hace es relajar el detrusor y contracción del trígono. Entonces entienden esto, ¿verdad? Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, entonces ¿dónde estábamos? Acá. Sí, acá. Entonces, los uréteres miden aprox entre 25 y 30 centímetros, que son estos, son gigantes. Esos son los uréteres. Y yo les digo ahora que, bueno, el peritaltismo estaba más que nada en gastro. Los intestinos hacían peritaltismo. Es como un movimiento así todo baje. Bien, eso es el peritaltismo. Y yo tengo que decir que hay
órganos o espacios extra abdominal, que hacen el peritalismo, que es el uréter, por ejemplo. El uréter también hace peritalismo. Bien, es como que favorece, si bien la orina es favorecida por la gravedad, para que baje, pero también es favorecida por el peritalismo que hacen los uréteres. Los uréteres tienen peritalismo y hace que baje la orina. Bueno, eso es lo que quería decir de acá. Bueno, entonces, a ver, esto como para una correlación clínica, como siempre. Bueno, mire, en una embarazada, por ejemplo, una embarazada hace que ese peritalismo del uréter esté inhibido por ciertas hormonas. Entonces la embarazada hace que el peritalismo del uréter esté inhibido. Entonces, si una embarazada tiene una infección, o sea, si tiene una bacteria, la bacteria es favorecida, o sea, si nosotros tenemos peritalismo normalmente, la bacteria es como que baja, como que no se favorece que llegue al riñón. Entonces, si yo tengo peritalismo, la bacteria es como que no favorece la subida de la bacteria, el peritalismo este. Pero si, por ejemplo, la embarazada que tiene un peritalismo inhibido, como que ya no tiene peritalismo, hace que la bacteria suba más fácil e infecte el riñón. ¿Entiendes esa correlación? Sí. Bueno, Sí. siempre con mis correlaciones yo, ¿viste? Bueno. Es que físicos tienen que estudiar así, porque si no ustedes dicen, ¿para qué estudio esto? Y bueno, después les sirve para todo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es la micción. Cuando yo tengo un aumento de la presión dentro de la vejiga, si yo tengo un aumento de la presión, que por ejemplo mi vejiga se empieza a llenar, que tenga por ejemplo 200 mililitros de orina, se empieza a llenar, es como que me empieza a dar como un deseo de orinar. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, aumento de la presión acá en la vejiga por aumento del volumen, yo tengo, por ejemplo, 200 mililitros, es como que me empieza a dar un deseo de orinar, como que se empieza a distender y eso me empieza a dar un deseo. Si yo no orino, si yo me retengo ese deseo de orinar, la vejiga se empieza a llenar más, se empieza a llenar más, hasta que se llena, por ejemplo, hasta 500 o más mililitros, y ya está llenita completa. Y allí lo que se produce van a ser como contracciones intensas, ¿bien? O sea, como que se producen contracciones de este músculo detrusor intensa para que yo empiece a orinar, porque dice, che, ya está llena la vejiga, orina, ¿bien? Entonces, toda esta orina se relaja el detrusor y hace que pase por el esfínter interno, ¿bien? Y el esfínter externo nosotros como que lo controlamos con la voluntad. Por eso yo le decía que cuando me estoy haciendo la pipí, por ejemplo, en el centro, yo posto me estoy haciendo la pipí, o sea, estoy a punto de hacer, pero o sea, como que tengo el esfínter externo que permite que no me haga la pipí, porque es voluntario. Entonces, mire, el reflejo de la micción es un reflejo que empieza con la voluntad. Bien, yo cuando empiezo a hacer la pi, si ustedes se fijan después, como que aumenta su presión abdominal. Entonces, lo que pasa primero cuando ustedes quieren hacer la pi, cuando empieza el reflejo de la micción, es que primero aumentan, es voluntario, aumenta la presión abdominal. Y cuando aumenta la presión abdominal, este aumento de presión hace que el esfínter externo, que era voluntario, se relaje. Entonces, ¿hasta ahí está claro ahí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, aumenta mi presión abdominal y hace que el esfínter externo se relaje un poquito. Entonces, así empieza la micción. Y si se relaja el esfínter estriado, obviamente la orina va a empezar a fluir por ahí. Empieza a fluir por ahí y empieza a fluir por la uretra. Y cuando la orina pasa por la uretra, se produce un estímulo. Entonces la orina pasa por la uretra, se produce un estímulo parasimpático. ¿Bien? Ese estímulo parasimpático, hace que el músculo detrusor se contraiga aún más. Entonces se empieza a contraer una banda de detrusor, haciendo que toda la orina que está acá se vacíe. Y entonces yo contraigo el detrusor y hace que toda la orina que está acá se vaya por la uretra y se elimine. Eso se llama retroalimentación positiva. ¿Entienden eso? Sí. Buenísimo. En la mujer se dice que la orina, como hemos dicho, es todo por gravedad. Es como que acá por gravedad favorece la salida de orina. Y acá en el varón también es por gravedad, pero como tenemos una uretra tan larga, también es favorecida por la contracción de los músculos bulbocavernosos que no está por acá. Se contraen los músculos bulbocavernosos y sale la orina más fácil. Bueno, eso es la micción. Bueno, ácido base lo voy a explicar a Agus en un ratito. Así que veamos nosotros el mecanismo contracorriente. Entonces, hasta ahí está claro todo lo que expliqué, ¿verdad? ¿O no? Sí, muy claro. Sí, está bien. Bueno. Entonces, ya para cerrar renal, tengo que explicar lo que es el mecanismo multiplicador contracorriente. Esto lo explico siempre al último porque es como una correlación entre todo lo que hemos visto. Bien, entonces mire, nosotros acá tenemos, bueno, un dibujo de los vasos, o sea, este es el asa de Henle, porción descendente,
todo esto, y esto hace de Henle porción ascendente. Esto es el ascendente. Y estos son los vasos rectos. Vasos rectos, ¿de qué nefrona era? Cortical. Juxtaglomerular. Ah, Muy bien. no. Juxtaglomerular. De la cortical es la peritular. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Entonces, mira. Yo acá tenemos el mecanismo multiplicador contracorriente. ¿Por qué? Porque va en contra. O sea, miren, acá baja y acá sube. El asa, por ejemplo. Entonces, eso va contra, es contracorriente. Acá baja y acá sube, por eso se llama contracorriente. Y es multiplicador, ¿por qué? Porque acá vamos a ver que en el asa de Henle, porción ascendente, está saliendo todo el tiempo soluto hacia el intersticio de la médula. Está saliendo todo el tiempo soluto, haciendo que se multiplique ese soluto en el intersticio de la médula. Por eso es multiplicador contracorriente. ¿Bien? Entonces, hemos dicho la médula con respecto a la corteza. O sea, esto es médula y esto es corteza. La médula con respecto a la corteza, ¿es hipertónica o hipotónica? Hipertónica. Muy bien, es hipertónica porque nos acordemos que acá todo el tiempo estaba saliendo soluto, o sea, cloruro de sodio. ¿Y qué más? O sea, ¿quién le da la tonicidad? La hipertonicidad a la médula. ¿Quién le da? 50% la urea y 50% el sodio. Muy bien, 50% de la urea y 50% de cloruro de sodio. Ah, Bien, eso le bien. da la hipertonicidad. Entonces la médula es hipertónica con respecto a la corteza. Entonces veamos, va acá, abajito. Más abajito acá. Entonces hemos dicho, esto es arteria aferente, glomérulo eferente. Todo esto es cápsula de Bowman. Esto es el tubo control proximal. En el tubo control proximal es hipotónico, isotónico, hipertónico con respecto al plasma. ¿Cómo es? Isotónico. Isotónico. Bueno, el tubo control proximal entonces es isotónico con respecto al plasma. El plasma, aprox, tiene una tonicidad o una osmolaridad de 300 miliosmoles. El plasma. ¿Bien? Entonces, acá en el tubo control proximal es isotónico con respecto al plasma. Pero miren, acá empieza a descender. Tubo control proximal, ¿se acuerdan? Está en la corteza, todo esto es médula. Entonces, acá el asa de Henle empieza a descender por la médula, la porción descendente. ¿Y la porción descendente del asa de Henle es permeable o impermeable al agua? Permeable. Muy bien. La porción descendente del asa de Henle es permeable al agua. Permite que el agua empiece a salir, ¿se acuerdan? Entonces, si el agua empezó a salir, ¿qué hacía con mi túbulo adentro? Hacía que se concentre el soluto. Concentrado. Excelente. Que se concentre el soluto. Se empieza a concentrar el soluto y acá ya en la puntita de la porción descendente se hace muy hipertónico con respecto al plasma. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Acá era hipertónico con respecto al plasma. ¿Por qué? Porque acá sale muchísima agua y hace que se concentre el soluto. Entonces, la porción descendente hace que el túbulo sea hipertónico con respecto al plasma. Y acá empezaba la porción ascendente de la Henle. ¿Se acuerdan de la porción ascendente fina y la porción ascendente gruesa? La fina tenía un transporte pasivo, o sea, poquito de cloruro de sodio, como que no favorecía mucho. En cambio, la gruesa, ahí tiene un transporte activo de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué empezó a hacer la porción ascendente con adentro del túbulo, con la osmolaridad? Iba disminuyendo. Muy bien, iba disminuyendo, se hacía como, se diluía, ¿verdad? Se hacía como. Sí. Se diluía. Bueno, entonces se hacía hipotónica con respecto al plasma, ¿ven? Se empieza a hacer de 1200, pasa a 800, 600, 400, 200, 100, se hace hipotónico o hiposmótico con respecto al plasma. ¿Bien? Bueno, entonces hasta acá, hasta que llegamos al tubo de control distal, y acá, o sea, todo esto es la porción diluyente, por así decirlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hace que salga cloruro de sodio, o sea, hace que salga soluto, y que acá adentro quede con poco soluto, entonces se diluye. Por eso tengo poca osmolaridad con respecto al plasma. Y acá en el tubo de control distal y túbulo colector, dependía del paciente, ¿se acuerdan? Si el paciente estaba hidratado o deshidratado. Si el paciente estaba hidratado, ¿qué pasaba con la DH? Se inhibía. Claro. Si el paciente está hidratado, se inhibe la DH. ¿Por qué? Yo estoy hidratadísimo. Tengo una banda de agua en mi sangre. ¿Para qué quiero activar la DH si me entra más aire? Para nada. Entonces, si está hidratado, se inhibe la DH. Así todo el agua me salga por acá. En cambio, si el paciente, por ejemplo, está deshidratado, ¿qué va a pasar con la DH?
Se estimulaba su secreción. Muy bien, se estimula, así el agua me ingresa a la sangre. Bien, en realidad el agua primero pasa al intersticio, como hemos dicho, y después hacia la sangre. Entonces miren acá, si un paciente está deshidratado, si se activa por alguna razón la DH hace que se reabsorba agua, ¿se acuerdan? Que se reabsorba agua por las acuaporinas. Y yo acá tenía una banda de urea, ¿se acuerdan? La urea también pasaba por acá, la urea se filtraba, pasaba por túbulos, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo una banda de urea acá, en el túbulo colector. Si yo estimulo la DH, hace que se reabsorba agua hacia el intersticio, ¿ven? Y si se reabsorbe agua, la urea queda más concentrada acá en el túbulo colector. Entonces se está reabsorbiendo agua, entonces se empieza a concentrar la urea. ¿Entienden eso? Sí, Sí, Buenísimo. Entonces eso hace, la concentración de urea acá, hace que la urea pase al intersticio de vuelta. Entonces se concentra la urea y la urea pasa hacia el intersticio de vuelta. Y la urea acá en el intersticio me favorece la hipertonicidad intersticial. ¿Ven? La urea me favorece la hipertonicidad intersticial. Y la urea va a hacer un ciclo, que después la urea se queda en el intersticio un poco, la gran mayoría, y después la urea vuelve a pasar al túbulo. Por medio acá del rama ascendente del asa de Henle. Pasa al túbulo y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a ir para acá, si se estimula la DH de vuelta, la urea se concentra y pasa al intersticio de vuelta y así. ¿Entiende la urea? ¿Lo que pasa con la urea? sí, Buenísimo. sí, Okis, okis. Entonces eso pasa con la urea. Y bueno, entonces la urea pasa por acá. Y acá si empiezo a reabsorber mucha agua, ¿qué pasa con el túbulo colector? Si yo empiezo a reabsorber mucha agua por la DH. Si pues está la deshidratado. ¿Qué pasa orina con el va a túbulo ser colector con la orina? concentrada. Claro, tal cual. La orina empieza a ser concentrada. ¿Entienden todo eso, verdad? sí, Buenísimo. Entonces hemos visto, este mecanismo multiplicador lo que hace es que salga urea, o sea, si se activa la DH, la urea se empieza a concentrar acá en el túbulo y hace que salga hacia el intersticio. Entonces me favorece el mecanismo multiplicador para que el intersticio de la médula sea hipertónico. Y después acá, en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, por bomba, ¿se acuerdan? Salía cloruro de sodio hacia el intersticio. Y me favorecía que sea hipertónico el intersticio. Entonces es el mecanismo multiplicador. ¿Lo han entendido eso? sí, Sí, Pues, entonces acuérdense, por favor, que la médula es hiperosmótica con respecto a la corteza o hipertónica. Y miren, toda la hipertonicidad que yo tengo acá en la médula, ¿para qué es hipertónica? Toda esa hipertonicidad que tengo acá en la médula, en el intersticio, favorece la salida de agua. O sea, ya he dicho acá que en el túbulo colector tiene que actuar sí o sí la DH para que salga agua. Pero también es favorecida esa salida de agua gracias a la hipertonicidad que tengo acá. Si yo tengo una hipertonicidad, favorezco la salida de agua. Entonces, gracias a toda esta hipertonicidad, aparte de la DH, favorece la salida de agua del túbulo colector hacia el intersticio. Eso tienen que entender, ¿verdad? sí, sí, Bueno, entonces por eso es muy importante siempre mantener la hipertonicidad del intersticio medular, para que me funcione bien toda la nefrona. Entonces vamos a ver lo que pasa ahora, básicamente con el mecanismo contracorriente con los vasos rectos. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a dibujar acá. Entonces voy a dibujar un capilar acá, así. Entonces, esperen que dibuje. Que sea el artista de siempre. Mi dibujos son horribles, chicos, perdón. Bueno, entonces esta es una nefrona yuxta neural. Entonces, ¿qué vaso va a tener? Pasos rectos. Muy bien. Tiene vasos rectos. Todo lo que voy a dibujar acá es una nefrona yuxta neural que tiene los vasos rectos. Bien, entonces los vasos rectos pasan así, miren. Hacen todo esto, todo este recorrido, bajan así, 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 así. Después hacen así, o sea, esto es fisiológicamente, ¿no? Porque si yo tendré que dibujar cómo es normal, los vasos rectos hacen una banda así como rarísimo. Entonces esto, como para que ustedes lo entiendan, la fisiología. Entonces hacen así los vasos rectos, empiezan a subir, listo. Entonces todo esto es vaso recto. Y miren, todo este mecanismo multiplicador contra corriente permite que el plasma tenga una osmolaridad de entrada de 300 miliosmoles, ¿se acuerdan? Y yo, gracias a todos estos vasos rectos y todo este mecanismo multiplicador contra corriente, cuando salgo del riñón por la vena renal, voy a tener la misma osmolaridad, tengo la misma, 300. Entonces los vasos rectos me permiten que mi osmolaridad entre y salga de la misma manera.
¿Entiendes ese concepto hasta ahí, verdad? Sí. Sí, Pues, entonces miren la dirección que tienen los vasos rectos. Tiene una dirección así, 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 así va bajando. Baja por acá, baja por acá, baja por acá, baja, y acá ya empieza a subir. Sube, sube, súbeme el volumen. Bueno, empieza a subir, 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 subir. Bueno, entonces ven, acá coincide la bajada de los vasos rectos, coinciden con la subida del asa de Henle. Entonces por eso es contracorriente, va en contra de la corriente. Acá el vaso recto baja y acá el asa de Henle sube. ¿Entiendes eso, verdad? sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué hacía el asa de Henle de porción ascendente? ¿Qué hacía? ¿Eliminaba qué? Cloruro de sodio. Muy bien, excelente. Elimina cloruro de sodio hacia el intersticio, que me favorece la hipertonicidad del intersticio. Pero parte de ese cloruro de sodio también se reabsorbe por estos vasos rectos. Bien, se reabsorbe el cloruro de sodio acá, por los vasos rectos. Entonces los vasos rectos van a ir haciéndose, a medida que baje, van a ir siéndose más hipertónicos, hiperosmóticos. ¿Por qué? Porque empieza a reabsorber el cloruro de sodio. Porque acá sale el cloruro de sodio. Si bien pasa mucho el intersticio, pero también pasa los vasos rectos. Entonces los vasos rectos se van haciendo hipertónicos acá. ¿Entiendes el concepto, verdad? Sí. Buenísimo. Y después, mira, los vasos rectos pasan por acá y empiezan a subir acá. Y la subida de los vasos rectos coinciden con la bajada del asa de Henle. ¿Ven? La bajada del asa de Henle coincide con la subida de los vasos rectos. Y en la porción descendente del asa de Henle, ¿qué hacía? Se reabsorbía agua. Muy bien. Y a mí me sirve que esa agua pase al intersticio. ¿Me sirve de algo? Al intersticio que queda ahí en el intersticio. No pasa los vasos rectos. Claro. A mí no me sirve que esta agua quede en el intersticio. ¿Por qué? Porque si el agua quedara en el intersticio, se diluiría el intersticio medular y eso no me sirve. Yo quiero que el intersticio siempre sea hiperosmótico, hipertónico. Entonces no me sirve nada que el agua quede acá. Entonces, ¿qué pasa? Miren, los vasos rectos, ¿cómo estaban acá? ¿Hipertónicos o no? Sí, estaban hipertónicos. Estaban súper hipertónicos porque se había reducido todo el cloruro de sodio. Entonces, miren lo que pasa. El agua que pasa de acá del asa descendente, al toque roque pasa al vaso recto. ¿Por qué? Porque está hipertónico. Entonces quiero que se empiece a diluir un poco. Entonces toda esa agua pasa al vaso recto. Y el vaso recto impide, gracias a la reabsorción de agua, impide que el intersticio se diluya. Entonces es un genio el vaso recto. Impide que el intersticio se diluya y hace que todo esto ya empiece a diluirse. Está súper concentrado y gracias a la reabsorción de agua así, eso se empieza a diluir. Hasta que llega hasta acá, hasta la vena renal, por ejemplo, y ya llega con 300 milosmoles de vuelta. Entonces, para eso sirve el vaso recto. ¿Entendió esto? Sí, nunca Sí. entendí por qué era mecanismo de contracorriente, ahora sí lo entendí. De 10. Entonces está buenísimo que haya entendido. ¿Y has entendido por qué es multiplicador? Sí, porque va intercambiando los Claro, solutos del agua. claro, intercambia y encima multiplica los solutos acá en el intersticio, así la médula sea hipertónica. Claro. Entonces, ¿han entendido el sistema contracorriente, multiplicador contracorriente? Sí, sí. De Sí, 10. Ok, entonces yo acá les dejo igual todo escrito, así ustedes lo lean, pero bueno, lo van a entender súper bien ahora que lo he explicado. Cuando lo lean lo van a entender súper bien. Entonces les dejo acá todo escrito lo que es el mecanismo este. Bueno, para que estén contentos, güey, yo cuando rendí fisio al final, nunca entendí este mecanismo. O sea, yo recién lo entendí esto cuando hice la escuela de ayudante de fisio. Cuando estaba haciendo la escuela de ayudante, ahí entendí recién este mecanismo, pero cuando yo fui a rendir el final de fisio no lo entendía. Entonces, bueno, ahora ustedes lo entienden y saben más que yo. O sea, saben más que yo de lo que yo sabía en mi final. O sea, ustedes van a ir a rendir el final de fisio más, o sea, van a saber más de lo que yo sabía cuando yo rendí el final de fisio. Así que siéntanse felices por eso, güey. Sí o sí tienen que aprobar. Bueno, entonces, ¿han entendido renal o no? sí, Ok. Bueno, Sí. Ahí le digo a la AU que se una, así explico lo que sabe ella de ácido base. La AU usa una banda, le va a hacer comprender una banda ácido base, más que yo. Esperen que ya le digo que entre. Yo le envío el link a la AU, esperen. La AU es profe de biofísica, así que si alguien tiene que rendir biofísica,
Ya saben, ¿no? Es una genia. No, 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 no. Bueno, hasta que entre la le cuento una anécdota, güey. Ayer me fui al dentista. No sé si ustedes notaron que yo ayer hablaba, no sé si anotó que yo ayer hablaba mal en las clases, o sea, como que no articulaba bien. ¿Anotó eso o no? Puede ser. Sí, Bueno, yo parecía que ayer, estaba medio dormido. sí, ayer no articulaba bien porque tenía, o sea, se me rompió una muela horrible y esa muela tenía como filosa, o sea, estaba filosa, digamos, y me cortaba la lengua. Cada vez que hablaba, me cortaba la lengua, entonces se me sangraba toda la lengua. Entonces, ayer estaba con la lengua sangrando y hablando a la vez. Y bueno, ya fui al dentista y me repararon eso, así que estoy bien ahora. Se desangraba explicando. Literal, se moría de hemorragia. Empezó, Eddie, ¿estás ahí? Muerto, güey. Escuchen, y también he visto algo, por ejemplo, he visto una pregunta, nada que ver, he visto una pregunta de final que decía, ¿con qué método yo puedo aumentar más mi retorno venoso? Y es subiendo los pies. ¿Saben? Es subiendo los pies porque usted ha visto que cuando alguien se desmaya, lo primero que hacen es subir los pies. ¿Han visto eso o no? Sí. Sí, como hacen los viejos. Claro, eso, ¿sabes para qué? Es para que aumente el retorno venoso. O sea, yo tengo una presión arterial disminuida cuando alguien se desmaya. Entonces yo le subo los pies ¿para qué? Para que aumente ese retorno venoso y si saben la fórmula de presión, como hemos visto hace rato, si aumenta el retorno venoso, me aumenta la presión. Entonces ya saben para qué se suben los pies. Bueno, ahí se conectó la Agus, así que la Agus va a dar clase de ácido base, así usted entiende mejor. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Vos? Ay, me alegro. Yo bien, bien, ahí sobreviviendo. Ya les Hola, Agus. comparto pantalla, hola Eddie. Ya les comparto pantalla. ¿Qué tal se porta el profe Eddie? ¿Se porta mal el profe Eddie? No, bastante bien. No, bien. Nada, re bien. Ayer me estaba desagradando nomás, pero bueno. Típico de vos. Bien. Bueno, según el apunte, como lo ordenó Eddie, les habla primero de que el riñón desempeña un papel eliminando iones protones o iones hidrógenos y también va a ser para el ahorro y la producción de los iones de bicarbonato. Ahora, antes de que se entienda eso, ustedes tienen que saber que el organismo en los líquidos, ya sea en la orina, en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre, van a presentar ácidos y bases, ¿bien? Los ácidos son aquellos que van a ceder protones, ¿bien? O sea que ceden un ion hidrógeno. Y la base va a ser aquel que acepta ese ion hidrógeno o ese protón, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a tener ácidos, por ejemplo, en la sangre, vamos a tener la presencia de iones hidrógenos. Y esos iones hidrógenos son los que a mí me van a determinar el pH, ¿bien? Si yo tengo mayor cantidad de estos iones hidrógenos, me determina que hay mayor acidez. Entonces, voy a tener un pH disminuido, ¿bien? Y si yo tengo menos cantidad de estos iones hidrógenos, voy a tener menos acidez, ¿bien? Lo cual se llama que esté el medio básico o alcalino, ¿bien? Donde el pH va a estar aumentado. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. Bien.
Cualquier cosa me pueden escribir por el chat o prender el micrófono y me avisan cuando no entienden algo. De por sí, ustedes, como ya están estudiando física, tienen que saber esto de biofísica porque lo han rendido primero, ¿sí? Entonces, vamos a tener algo que se llama buffer, ¿bien? Los buffer son aquellos que van a regular el pH, ¿sí? Lo regula al pH para mantenerlo dentro de ciertos límites normales, ¿bien? Uno de los pH, la orina va a tener un pH, ¿bien? Ese pH tiene que ser regulado justamente por los buffer que vamos a tener presentes en el riñón, ¿sí? Y ahora vamos a ver eso, porque estos iones hidrógenos que se generan tienen que ser eliminados por algún lado. Y la eliminación de esos iones hidrógenos va a ser justamente por la orina. Pero si yo sigo eliminando iones hidrógenos y no hay nada que me regule eso, llega un punto en el que la orina va a ser demasiado ácida y eso no es bueno, ¿sí? Tiene que estar regulado. Entonces, primero veamos la eliminación que van a tener los iones hidrógenos, una eliminación normal, ¿sí? Vamos a tener esto. Esto corresponde a la luz tubular, esto a la célula del túbulo renal y esto al capilar. Lo que está entre medio del capilar y la célula tubular es el intersticio. ¿Bien? Ahora, en esta célula, le vamos a hacer un zoom, en esta célula tubular, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener la presencia de ácido carbónico. ¿Bien? Ahí está la pista muy grande. La presencia de ácido carbónico. Este ácido se va a disociar y va a dar lugar a la formación de bicarbonato y de iones hidrógenos, ¿sí? Este bicarbonato se va a va a pasar al intersticio, ¿sí? Por un transporte pasivo y luego del intersticio vuelve a la circulación, ¿bien? Va al capilar. Y este ion hidrógeno va a salir por un transporte activo, ¿sí? Sale por ese transporte activo hacia la luz del túbulo, o sea, hacia donde está la orina. Y va a eliminarse justamente. Pero si yo sigo eliminando estos iones hidrógenos, llega un momento en que la orina se va a hacer muy ácida. Y ahí es donde entra en juego justamente los buffers, ¿sí? Vamos a tener primero el sistema de los fosfatos, que es un buffer que está constituido justamente por el fosfato monoácido, que es este, y por el fosfato diácido, que es este otro, ¿bien? Uno va a actuar como una base y otro va a actuar como el ácido. Este fosfato monoácido es la base, ¿bien? ¿Por qué? Porque acepta ese protón, ese ion hidrógeno. Entonces, si teníamos acá la presencia de los iones hidrógenos que salían por este transporte activo, lo que va a hacer es unirse a ese fosfato monoácido para dar lugar a la formación del fosfato diácido. ¿Bien? Este fosfato diácido lo que provoca es una menor acidez de la orina, ¿sí? Es como si lo alcalinizara un poco para poder mantenerlo en los pHs normales. Pero ustedes no digan que lo alcaliniza, simplemente que la orina no va a estar tan ácida, ¿sí? Evita que el pH urinario descienda, que descienda debajo de los 4,5, ¿sí? De pH. Evita eso, entonces uno no va a estar eliminando orinas tan ácidas. ¿Van bien hasta ahí? Sí, Sí, Bien. Después tienen el otro buffer, que es el del sistema del amoníaco, en donde yo voy a tener justamente amoníaco y amonio. Acá está el amonio. Tengo amoníaco y amonio, ¿sí? Ahora, este amoníaco va a actuar como la base, entonces va a recibir estos protones. Pero ¿de dónde viene este amoníaco?
Dentro de la célula tubular, ustedes van a tener glutamina. ¿Bien? Esta glutamina se va a transformar en alfa-cetoglutarato y amoníaco. ¿Bien? Ahora, este amoníaco sale de la célula tubular y se va a la luz del túbulo, donde está la formación de la orina. Y tenemos la presencia de estos iones hidrógenos que habían salido primero por ese transporte activo. Se une el amoníaco con este ion hidrógeno y forman el amonio. ¿Bien? Ahora, este amonio se puede unir con cloros que están en esa luz del túbulo y formar el cloruro de amonio y ser eliminado así por orina. De esta manera también se va a regular el pH. Y lo que me dice de esto es de que la cantidad que se forma de justamente de este cloruro de amonio, que lo vamos a escribir acá, va a verse afectada. Si aumenta el pH de la orina, o sea que la orina se empieza a hacer más alcalina, lo que va a hacer es disminuir la cantidad justamente de este cloruro de amonio. En cambio, cuando el pH de la orina esté disminuido, o sea, sea más ácido, asciende la cantidad de este cloruro de amonio, ¿bien? Justamente porque se va a unir con estos protones, estos iones hidrógenos, y van a disminuir así la acidez. ¿Bien? Esos son los mecanismos que se tiene de la regulación a nivel renal del pH de la orina. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Acá Eddie les pone algunos valores que se los tienen que saber. ¿Sí? Tenemos el del pH normal, ¿sí? De la sangre, que es de 7,35 a 7,45. Está contenido entre esos dos. Podríamos decir que sería un pH relativamente alcalino, ¿sí? Porque está superior a 7. Hay situaciones en las que ese pH se ve alterado, como sería en una acidosis, o sea, disminuye justamente el pH, y va a disminuir por debajo de los 7,35. Entonces se habla de acidosis, y en la acidosis, ¿qué era lo que me daba a mí la acidez? La concentración de los iones hidrógenos, ¿bien? Entonces voy a tener acá un aumento de esos iones hidrógenos. En la situación contraria, cuando aumente el pH, o sea que voy a tener por encima de los 7,45, se va a dar este proceso de alcalosis, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya no voy a tener tantos iones hidrógenos, entonces va a haber una disminución de los mismos y aumenta por consiguiente el pH. También les da los valores normales de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y por qué es importante la presión parcial de dióxido de carbono? Porque si ustedes recuerdan la ecuación de Henderson y Hasselbalch de aplicación clínica, que es pH igual al pK del ácido más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión parcial de dióxido de carbono, ¿bien? Por un coeficiente de solubilidad del mismo, pero bueno, eso no se lo tiene tan en cuenta en la ecuación de clínica, ¿bien? Esta es la ecuación que ustedes tienen y que les va a permitir no olvidarse de qué pasa ante una acidosis y una alcalosis. Así que muy bueno que se sepan esa formulita para no estudiar las cosas de memoria, sino para que lo analicen. Entonces acá Eddie les da justamente los valores de esta presión parcial de dióxido de carbono, que está contenida entre 35 y 45 milímetros de mercurio, teniendo un promedio de 40 milímetros de mercurio. Eso sería lo normal. Hay situaciones en donde va a haber aumento justamente de esa presión parcial de dióxido de carbono por encima de los 45 milímetros de mercurio, lo cual se llama hipercapnia. Y por debajo de los 35 milímetros de mercurio voy a tener la hipocapnia. Bien, también
les pone acá el valor del bicarbonato, que es un promedio de 24 miliequivalentes sobre litro, pero está contenido entre los 22 y los 26, que corresponde al valor de este bicarbonato, de esta formulita. ¿Bien? Y también les pone el valor de la frecuencia respiratoria, que es 14 más menos 2 respiraciones por minuto. Esto es importante para la regulación justamente respiratoria. ¿Bien? Ahora, ustedes ya lo tienen resuelto a este cuadrito, pero me gustaría que tapen la hoja y que me ayuden a analizarlo con la fórmula. ¿Bien? Se explicó, acá, que no lo había leído, que cuando aumente la concentración, o cuando se vea alterada, ya sea aumentada o disminuida la concentración del bicarbonato de este, vamos a hablar que la alteración es metabólica, ¿bien? Y cuando se ve alterado la del dióxido de carbono, es respiratoria. Entonces, veamos. Voy a tener acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Bien, veamos lo que es metabólico primero. Lo metabólico se ve alterado el bicarbonato. Entonces, veamos cómo quedaría una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que sucede en la acidosis metabólica? Acidosis, mayor acidez, menor pH, ¿sí? Y por una relación directamente proporcional está disminuido este bicarbonato, ¿bien? Por eso ahí estoy en una acidosis justamente metabólica. ¿Van bien hasta ahí? Sí. Sí, Sí, Muy bien. Y si estoy hablando de solo metabólico, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar normal. ¿Bien? Entonces lo pongamos acá en el cuadro. En acidosis tengo disminuido el pH, tengo normal la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato va a estar disminuido. ¿Bien? Ahora, veamos cómo sería una alcalosis metabólica. Alcalosis, el pH está elevado, lo ponemos acá en la fórmula. Por relación directa, el bicarbonato también va a estar elevado. ¿Bien? Y la presión parcial de dióxido de carbono sigue normal. Eso es lo metabólico. Cuando se altere lo respiratorio, tenemos que ver la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces veamos cómo sería en una acidosis. El pH está disminuido y por una relación inversa aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces vamos a poner acá que el pH está disminuido, pero la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada. Y el bicarbonato va a estar normal. En una alcalosis tengo aumentado el pH y por una relación inversa tengo disminuida la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Bien? Así es como ustedes lo tienen que analizar y completar el cuadrito. ¿Se entendió? sí, sí, claro. Buenísimo. Y ahora, acá lo tienen resumido a lo que hemos hablado, pero lo vamos a leer. ¿Bien? Tengo una acidosis metabólica. En la acidosis tengo disminuido el pH. Y si es metabólica, habla de un trastorno del bicarbonato, que por una relación directa también estaba disminuido. Al estar disminuido el bicarbonato, ese bicarbonato actúa como una sal, ¿bien? Como una base. Entonces, va a haber un aumento de los ácidos, ¿bien? Está disminuida la base, aumentan los ácidos. ¿Y qué ácidos se pueden ver aumentados? Ya sea si tengo una intoxicación por ácido acetilsalicílico, que es por la aspirina, también puede ser por la producción excesiva en coma diabético, porque ustedes saben que existe la cetoacidosis diabética.
Y la cetoacidosis sería la formación justamente de ácidos, por ejemplo, el ácido acético. ¿Bien? ¿Y cuál es el mecanismo? Hay algo que ustedes tienen que saber, que el centro respiratorio va a estar estimulado o inhibido por el pH y por la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Bien? Si yo acá estoy hablando de acidosis metabólica, no va a interferir esta presión de dióxido de carbono. Solo interfiere el pH y en una acidosis está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el centro respiratorio en compensación a esa disminución del pH? Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y al aumentar la frecuencia respiratoria, a hiperventilarse, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, si se ponen a pensar, esa acidosis metabólica por compensación me puede dar a mí una alcalosis respiratoria, porque está disminuyendo esa presión parcial de dióxido de carbono. Y eso, por las dudas, además de fisio y de biofísica, lo preguntan en clínica. ¿Bien? Cuando ustedes cursan en cuarto año. Entonces, una acidosis metabólica por compensación me va a dar una alcalosis respiratoria. ¿Bien? Veamos cómo quedaría en la alcalosis metabólica. El pH de la alcalosis metabólica está aumentado. Y si está aumentado, hay un trastorno en el bicarbonato. Por relación directa, el bicarbonato está aumentado. ¿Por qué? Porque puede haber una pérdida excesiva de ácido en los vómitos, por ejemplo, se pierde mucho ácido clorhídrico y van a predominar el bicarbonato. También puede ser por un exceso de consumo de bicarbonato, que algunas personas lo utilizan para contrarrestar la acidez, pero a veces se abusan. También, o sea, para corregir esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El centro respiratorio ahora se va a inhibir porque el pH está aumentado. Entonces, se inhibe el centro respiratorio, por ende, disminuye la frecuencia respiratoria. Ya no va a estar hiperventilando, sino que ahora va a hipoventilar. Al hipoventilar, uno no va a estar eliminando el dióxido de carbono, lo va a estar conservando en el interior. Así pueda predominar ese ácido y el pH se mantenga de vuelta en lo normal. Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo una acidosis respiratoria? En la acidosis respiratoria, ahí sí va a entrar en juego la presión parcial de dióxido de carbono. Yo voy a tener en la acidosis un pH disminuido. Por una relación inversa, está aumentada la cantidad de dióxido de carbono. Bien. Esto se va a dar en situaciones como el asma. Bien. Que en el asma se impide la expulsión o la eliminación de ese dióxido de carbono en la expiración. Bien, entonces lo empiezo a acumular dentro de mi tórax. ¿Sí? Al acumularlo, aumenta su presión y disminuye el pH. Y para compensar eso, va a haber un aumento en la reabsorción renal del bicarbonato. Bien, que habíamos visto aquí que el bicarbonato se reabsorbía hacia los capilares. Bueno, en el caso de que esté justamente presente esta patología, aumenta su reabsorción para contrarrestar esta acidez. Bien, volvemos al otro. Acá. Y si yo tengo una alcalosis respiratoria, en la alcalosis respiratoria está aumentado el pH y por una relación inversa está disminuida la presión parcial de dióxido de carbono. Esto se da en situaciones en donde haya hiperventilación, que puede darse en el ataque de pánico. Yo les cuento una anécdota. Una vez fui a ver a una banda que amo por primera vez y me hiperventilé. Entonces entré en una alcalosis respiratoria. Bien. Y para compensar esa alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que se hace?
disminuye la reabsorción renal del bicarbonato, ¿sí? Se bloquea ese transporte para evitar tener tantos bicarbonatos ahora en la sangre y que pueda recuperar un poco de acidez. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Sí, sí se entiende. Bien, buenísimo. Eso sería todo lo de acidosis y alcalosis. ¿Bien? Gracias, Buenísimo. Gus, TKM. Gracias por tanto, sí se entendió re bien. Bien, buenísimo. Les deseo Gracias. éxitos, chicos. Bueno, muchas gracias, Gus. Gracias. Chao, Sis. Gracias. Chao. Chao. Bueno, visto que la hago una crack. Bueno, lo explico con la fórmula y todo, así que nada. Bueno, ya están desocupados, chicos. ¿Han entendido renal o no? Sí, Sí, bastante una bien. banda. Buenísimo, buenísimo. Entonces estudien mucho. Mañana vamos a ver sangre. Ya lo voy a, o sea, yo mañana ya tengo las clases grabadas de sangre, lo voy a enviar por la carpeta y ya lo voy a enviar a las clases. Así lo vean mañana. ¿Okis? Dale. Buenísimo. Están Bueno, desocupados, chicos. Nos vemos. chao. Dale, chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.